Muy buenas noches a todos y todas, porque hoy es 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer, originalmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es un buen día para reflexionar sobre toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la historia de las mujeres y en particular es el aniversario de la Revolución de Febrero. Y como estaban diciendo en el chat recién, la Revolución de Febrero ocurre en marzo de nuestro calendario. Hoy nos convoca a hablar de las mujeres en la Revolución Rusa. Así que el día de hoy lo que les voy a proponer es retomar un tema que ya se ha tratado en este espacio para verlo desde otra perspectiva. No quiero decir que esto va a ser estudio de historia con perspectiva de género, porque no soy experto en estudio de historia con perspectiva de género. Voy a tratar de hacer un ligero aporte desde mi lugar a partir de cuestiones que sé sobre las sociedades precapitalistas y en particular sobre historia de Rusia y la Unión Soviética para aportar una mirada un poquito más compleja de lo que en general solemos abordar de esta temática en este canal. De lo que vamos a hablar el día de hoy es de la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero es el acontecimiento que podríamos decir da inicio a la Revolución de 1917 o a lo que conocemos como la Revolución Rusa propiamente. Esta foto que estamos viendo todos en este momento es una foto de una manifestación, una marcha de mujeres en Petrogrado, el corazón del imperio de los zares en lo que era la Rusia de principios del siglo XX. Esa marcha se produjo como una respuesta organizada de la sociedad ante las privaciones que había obligado la coyuntura de la Primera Guerra Mundial a toda la población. Una serie de privaciones que, como veremos, afectaban de una forma particular a las mujeres rusas. Ese día, miles y miles de mujeres salieron a las calles de Petrogrado a protestar con la consigna paz, pan y abajo el zarismo. O, en algunos casos, bueno, eventualmente se va a hablar de paz, pan y tierra, cuando se termine de reformular, una consigna que sigue hasta el día de hoy. Esas mujeres que salían a la calle eran el producto de una sociedad convulsa. En general, cuando nosotros pensamos en la Revolución Rusa, solemos tener esta perspectiva de analizarla a partir del rol que cumplieron los principales dirigentes bolcheviques y los protagonistas, entre comillas, que pertenecían a la dirigencia de ese partido, los combatientes, los oficiales zaristas, las autoridades del gobierno provisional. Esa guerra que se desató, esa guerra civil que se desató como producto de la Revolución Rusa, va a ser un enfrentamiento muy sangriento y destructivo que va a arrasar un país que ya estaba convulsionado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y en general, cuando nosotros pensamos en los conflictos militares, cuando pensamos en los procesos revolucionarios, una de las perspectivas que solemos tener más enfocadas es la perspectiva de la experiencia de los hombres que combatieron en el frente de batalla, o los hombres que muchas veces fueron los dirigentes de esos movimientos políticos o las cabezas de Estado. A ver, está muy a la vista, ¿no? Nicolás II, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, después. Hay una continuidad. De lo que se trata un poquito el día de hoy es que tratemos de apartarnos del rol protagónico que solemos atribuir o dejar a los hombres que fueron parte de la Revolución Rusa, muchos de los cuales obviamente dejaron el cuerpo de a miles, sino millones, en el campo de batalla, producto de la destrucción, para todo el proceso revolucionario que implicó la transformación de la vieja Rusia zarista, y pongamos el lente por un momento en no esa expresión de virilidad que era asistir al campo de batalla, sino en el rol que tuvieron las mujeres en la gestación del proceso revolucionario y cuál era la experiencia de las mujeres, de los procesos que sacudieron a la vieja Rusia zarista. Sobre todo porque si queremos entender cómo se produce la revolución rusa, hay un elemento central, que es que la revolución rusa, por fuera de cualquier expectativa que puedan tener las autoridades zaristas, se desató a partir de una marcha del Día de la Mujer. Esto no quiere decir que la revolución rusa fue el producto del Día de la Mujer propiamente, pero sí que la movilización de obreras organizadas en ese día particular funcionó como una suerte de chispa que permitió prender fuego el conjunto del edificio de la Rusia zarista. Así que una de las primeras preguntas que nos surgen es ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Cuáles eran sus expectativas? O, por ejemplo, ¿cuál es su nivel de vida? ¿Cuál es su capacidad para sobrevivir? ¿Cuáles eran las herramientas de las que disponían para supervivencia en una sociedad particularmente conservadora, patriarcal, aristocrática, una sociedad convulsionada por un conflicto armado, por una crisis de autoridad, una crisis política, y qué llevó a que estas mujeres salgan a la calle en este contexto en particular para tirar abajo la autocracia zarista? Eso es un poco lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos que pensar que las mujeres no solo van a aparecer como un colectivo
central en la experiencia de la Revolución Rusa y en todo el proceso que permitió el desarrollo de esa revolución, sino que también van a aparecer en la forma de dirigentes y cuadros políticos de la Rusia revolucionaria que presentaron muchas de las ideas que serían aplicadas en el orden soviético. De hecho, una particularidad que caracteriza el proceso de la Revolución Rusa y a posteriori a la Unión Soviética es la participación de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética. Todos ubicamos, por ejemplo, calculo, a Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko fue la mayor francotiradora de la historia y fue una francotiradora soviética que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y que llevó adelante más de 300, perdón, fue la responsable de más de 300 bajas del ejército de la Wehrmacht, del ejército alemán. Desde los orígenes de la revolución vamos a tener guardias rojas mujeres. Y esto se debe a que las mujeres ocupaban un rol importante dentro del aparato político bolchevique. Y de hecho vamos a tener figuras, y la que más quiero destacar, como Alexandra Kollontai, que fue no solo una dirigente menchevique originalmente, pero después bolchevique, sino que fue la primera ministra de un Estado moderno en la historia de la humanidad, ya que fue comisaria de bienestar social en el naciente Estado revolucionario soviético. Bueno, el hecho de que la Unión Soviética haya tenido a la primera ministra mujer de la historia en un Estado moderno nos da cuenta de que hubo una participación destacada de las mujeres en ese proceso revolucionario al que debemos atender para comprender el proceso posterior. Esto es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero para poder llegar a las mujeres y la Revolución Rusa, deberíamos preguntarnos un poco de dónde surge nuestra idea de la mujer en el contexto revolucionario. Lo cierto es que si nosotros pensamos en el movimiento de mujeres, está claro que hay una trayectoria histórica a partir de la cual se han conformado nuestros roles de género y que esto se retrotrae hasta prácticamente, según algunos autores, las primeras sociedades estratificadas y agrarias. Otros autores postulan que las sociedades de cazadores-recolectores ya tenían una división de género mucho más marcada de la que se les suele atribuir, y el problema con esta perspectiva es que muchas veces lo que se hace es proyectar las experiencias de sociedades cazadoras recolectoras que conocemos en el día de hoy, a las que se les retrotrae una imagen miles de años en el pasado como si hubieran sido o como si permanecieran inmóviles. Lo cierto es que no vamos a hacer una historia de la mujer o una historia de género desde los orígenes de la humanidad, sino que quiero ir directamente al mundo contemporáneo a partir de una cuestión que considero central en el proceso del surgimiento del movimiento de las mujeres, que es la experiencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si bien este cuadro de Lacroix refiere a las revoluciones francesas, a las etapas de las revoluciones francesas del siglo XIX, fue una etapa central para pensar el debate sobre las estructuras propias del antiguo régimen. Pensemos que el antiguo régimen era una sociedad corporativa a la que uno pertenecía, en la que uno pertenecía a una serie de estamentos por nacimiento, y en la que se considera que había un orden que podía tener un ascendente de carácter divino que regulaba cómo serían las relaciones entre los distintos individuos y los distintos grupos que componían la sociedad. Una de las particularidades con ese orden que se daba por inmóvil, permanente, pienso en este debate que se da en la Francia y en la Europa postrevolucionaria. Hay unas declaraciones que son de, ¿cómo se llama este escritor? Ya se me va a venir. Este que escribe sobre la democracia en América. Bueno, cuando escriben de la democracia en América, hay un momento en el cual reflexiona sobre la Revolución Francesa y plantea que el antiguo régimen ofrecía un lugar a cada sector de la sociedad, mientras que el nuevo mundo que se abría en la postrevolución era un mundo de incertidumbre. La idea de que había un orden dado suponía, por ejemplo, que era natural el rol que ocupaba la mujer. Y ese rol que ocupaba la mujer también estaba marcado, por supuesto, por la cosmovisión cristiana, además de occidental. Acá hay que pensar que el desarrollo del cristianismo en Europa occidental supuso el establecimiento de una serie de valores que corresponderían a la mentalidad europea casi asimilada a la cristiandad durante la Edad Media. Por eso, por ejemplo, yendo muy atrás en el tiempo, ¿no? al Caballero, la Mujer y el Cura, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, muchas gracias, se me había ido el nombre. Yendo al Caballero, la Mujer y el Cura, de Georges Duby, este maravilloso clásico de la historia medieval, en donde se presentaba una conformación de un ideal de mujer que es virgen, que es pura,
un ideal de mujer que no siente deseo, que solo va a experimentar el sexo para procrear hijos. También se plantea, ¿no?, que el amor, el sexo, por placer, van ligados al pecado y en particular a la lujuria, que uno solo debe sacrificarse y que la máxima pureza está en el sacerdocio y en la Virgen María, capaz de concebir sin pecado. Bien, esta serie de imaginarios que son propios que se conforman durante la Edad Media persisten en el tiempo, ya que el antiguo régimen era un orden de características feudales. Bueno, ese orden de características feudales atribuía a la mujer una serie de características que tenían que ver, obviamente, con el rol de la maternidad, que tenían que ver con la pureza, pero al mismo tiempo, la Edad Moderna fue una época de cambio, en la que, por ejemplo, se introduce la modernización de los procesos económicos, primero la revolución agraria en el sentido del desarrollo de la agricultura capitalista, aparece la lógica de la economía de mercado, y un poquito esto lo analiza Silvia Federici en Caliban y la Bruja. El desarrollo del capitalismo en sus etapas primigenias va a suponer, por ejemplo, la privatización de tierras y la expropiación de los cuerpos, plantea. En el caso de las mujeres, uno de los grandes temas con el desarrollo del sistema capitalista es que montones de atribuciones que tenían las mujeres que correspondían al ámbito doméstico o a los elementos que hacían a la reproducción de la vida social van a ser despojadas de importancia por el mercado. Hoy en día pensemos que nosotros cuando se debate esta cuestión del trabajo no remunerado que supone los cuidados domésticos o las tareas hogareñas, el trabajo doméstico en general, tenemos que pensar que en algún momento, cuando se impone la lógica del mercado, se establece que hay una serie de trabajos, entre comillas, que deben ser remunerados y una serie de trabajos que no, que corresponden al ámbito de la vida privada y que se dan por sentado. Bueno, esto tiene que ver en gran parte con que el capitalismo ha impuesto una lógica del trabajo que en realidad es lo que nosotros conocemos como trabajo asalariado. Pero podríamos decir, esto no me quiero ir por las ramas, pero me quiero detener en esto. Vamos a decir que el trabajo es toda serie de actividades que corresponden a la necesidad de reproducir la vida material y social de los seres humanos. Entonces el trabajo es toda esta serie de procesos que se llevan adelante de manera consciente y sistemática para asegurar el desarrollo de la vida en sociedad. El punto es que en algún momento, a lo largo del paso de la modernidad, se fueron definiendo los contornos de lo que era la economía del mercado. Y se dio por supuesto que para el desarrollo de una clase de asalariados sería necesario que hubiera un sector de la sociedad que emprendiera los trabajos domésticos que permitían la reproducción de la vida social. Esto es, por ejemplo, el cuidado de los niños, el mantenimiento del hogar, la administración de los elementos que hacen a la vida privada. Todo esto quedó por fuera de la lógica del mercado, pero eso no necesariamente implica que la mujer no haya quedado explotada o que los sectores vinculados a estas actividades no hayan quedado explotadas, sino que al contrario, fueron despojados de una remuneración en la medida en que se consideró que no había una rentabilidad en el sostenimiento de la vida social. El punto central detrás de todo esto es que a medida que se avanzó el proceso de desarrollo de la economía de mercado, se abrieron grietas que, por ejemplo, rompieron estructuras que eran propias de la comunidad precapitalista o de la comunidad preindustrial. En esa medida, por ejemplo, si nos vamos al panorama que se abre a partir del siglo XX, y esta es una de las grandes crisis de la familia, lo podemos retomar en otro momento, el sistema capitalista se asentó sobre una serie de supuestos. La existencia de la familia, la existencia de la comunidad, que podía, por ejemplo, cumplir una serie de tareas necesarias para la reproducción de la vida social. El cuidado, la crianza, la alimentación de los niños, su preparación para la vida adulta, cuando se convierten en sujetos productivos dentro de la lógica del mercado, y después las tareas de cuidado y mantenimiento de aquellos que por su ancianidad ya no están capacitados para permanecer dentro del ámbito laboral. Bien, uno de los grandes supuestos entonces de ese sistema capitalista que nosotros conocemos es que esas tareas se van a cumplir porque existe un sector de la sociedad encargado de ello. Ahora, cuando se desarrolla el sistema del estado de bienestar en el siglo XX, perdón por irme por las ramas, ya vamos a retomar, pero no me quiero quedar sin decir eso. Cuando se desarrolla el sistema del estado de bienestar, el Estado empieza a incorporar toda una serie de facetas y funciones que permitían, por ejemplo, cubrir elementos que habían sido propios de las comunidades en otros momentos de la historia. A partir de eso, tenemos en paralelo
un proceso de independencia femenina que se conoce como el segundo feminismo o la segunda oleada feminista, que permite, por ejemplo, que la mujer pueda empezar a planificar los tiempos de la maternidad, permite que la mujer emprenda una carrera universitaria, se incorpore plenamente al mercado de trabajo en paridad con el mundo de los hombres. Toda esta serie de cuestiones, que parecen detalles menores, implican, por ejemplo, una ruptura de cuáles habían sido las tareas de cuidado que correspondían a la mujer. Pero un punto central es que en la medida en que se impuso el orden neoliberal en la segunda mitad, en el último cuarto del siglo XX, el Estado abandonó toda esa serie de prerrogativas y volvió a la economía de mercado plenamente con una diferencia del mundo anterior, que es que ya no existía esa comunidad y esa estructura de contención que durante siglos había sido el sustento base para el desarrollo inicial del capitalismo. Por eso creo yo que a la hora de discutir la cuestión central sobre, por ejemplo, ¿no?, los roles de género o qué se espera de la familia o de la familia tradicional, entre montones de cuestiones, hay un punto central que es que nosotros hemos ingresado a una etapa de la sociedad en la cual perdimos, por ejemplo, el estado de comunidad, mientras que las prerrogativas del Estado como elemento de contención que cumple esas funciones originarias de la comunidad no han, digamos, son motivo de debate al día de hoy. Por eso, cuando se piensa en esta distopía darwinista de mercado, uno tiene que pensar que se están dando, por supuesto, montones de elementos que consideran a las personas como individuos autosuficientes, cuando en realidad necesitan redes de contención mucho más amplias. Bien, todo eso en realidad empezó a cuestionarse a partir sobre todo de la Revolución Francesa, porque hasta ese momento se consideraba que el mundo y el conjunto de relaciones que establecían los seres humanos entre sí estaban dados por un orden trascendental, cuasi metafísico, decidido por Dios y orientado hacia esta cuestión de una sociedad de estamentos. La Revolución Francesa puso en cuestionamiento no solo todo el edificio estamental sobre el que se conformaba el antiguo régimen, sino cuáles iban a ser los roles que establecieran los distintos sectores de la sociedad entre ellos y para con el mundo. Por eso hubo una gran participación de las mujeres en el proceso de la Revolución Francesa. De hecho, en los asaltos al Palacio de Versalles, al Palacio de las Tuilerías, aparece una imagen que es la imagen de las furias. Las furias, ese concepto que retoma Arno Mayer en su famoso trabajo, que yo cito siempre, es el denominativo que se usó para un conjunto de mujeres armadas y aguerridas que impusieron su voluntad durante la Revolución Francesa y que, por ejemplo, fueron algunas de las que capturaron a la familia real. Durante la Revolución Francesa aparece la discusión sobre cuál es el rol de las mujeres en el mundo moderno democrático que se quiere construir. Sin embargo, permaneció como una asignatura pendiente. La Revolución Francesa no se sustentó, por ejemplo, en conformar un sistema de participación política equitativa para hombres y mujeres. Esa sería una tarea pendiente para el período posterior. El punto es que ese camino que se abre hacia el mundo moderno con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial pone en cuestionamiento muchas de las estructuras que habían sido propias de las comunidades campesinas preindustriales o precapitalistas. Pensemos que durante siglos la mujer, ordenada en torno al mundo doméstico, tenía tareas y trabajos que no estaban dentro de una lógica de mercado y que respondían a los cuidados, el mantenimiento del hogar y la reproducción de la vida familiar. El desarrollo de una economía plenamente de mercado, una economía capitalista que ahora estaba permeando todos los aspectos de la vida social, rompe esa unidad de la comunidad y empieza a incorporar masivamente a las mujeres al sistema laboral. Obviamente que cuando se las incorpora y al ser consideradas ciudadanas de segundo grado, sin derechos políticos, con una enorme diferencia de derechos civiles, sin la capacidad de disponer de sus bienes, debido a la existencia de la figura jurídica de la patria potestad, por la cual eran dependientes de sus padres hasta ser dependientes de sus esposos. Suponía, por ejemplo, que esa incorporación desigual al mercado del trabajo marcara un desafío doble para la mujer. En tanto, ahora es una asalariada, una proletaria, en un mundo mucho más desigual del que conocemos al día de hoy, sin la garantía y sin el sustento de la comunidad, pero a su vez con la doble carga de no disponer de una igualdad de derechos y al mismo tiempo, por ejemplo, en el momento en el que queda embarazada, sea esto dentro o fuera del matrimonio, y ahora vamos a llegar a esta cuestión, queda sometida a toda una serie de funciones que se superponen a la de ser asalariada.
La mujer en la revolución industrial entonces se convierte en un sujeto de debate, debido a su condición de ciudadana de segunda, superpuesto a su rol de proletaria. A partir de entonces, sobre todo entre las esferas más ilustradas, va a aparecer el debate sobre el rol de la mujer y la cuestión femenina. Por eso, la primera oleada del feminismo moderno como tal es un producto también de la revolución industrial y de la emergencia de estas sociedades industrializadas. Es por eso que las mujeres, por ejemplo, van a protagonizar numerosas huelgas durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿A qué se debe esto? De nuevo, pensemos que son un sujeto, a diferencia de los niños, un sujeto mayor de edad, que cumple funciones indispensables para el desarrollo de la vida material y que, sin embargo, están excluidas de los derechos políticos y civiles. Toda la conflictividad obrera que caracterizó a la segunda mitad del siglo XIX está atravesada en el caso de las mujeres por esta experiencia de una doble explotación propiamente. Por eso vamos a tener desarrollo de sindicatos femeninos en lo que es las trade unions del Reino Unido, pero también sindicatos, digamos, comunes de ambos géneros en los cuales las mujeres participan. Así aparecen dirigentes femeninas e intelectuales que problematizan no solo cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad, la necesidad de equiparar los derechos sociales, sino que muchas empiezan a discutir la cuestión, por ejemplo, del rol de la mujer dentro de la comunidad. Pensemos, obviamente, desde el presente hay elementos que uno da por hecho, o no, dependiendo de la situación. En Qatar no. Pero la práctica de la violencia hacia la mujer, una violencia que podría corresponder al ámbito doméstico, pero también al ámbito social, en la forma de abusos sexuales, violaciones. El otro día surgió en una charla con el gentilhombre, por ejemplo, cómo las empleadas en lo que era el trabajo, las empleadas domésticas se veían obligadas a ser objeto de abusos sexuales por sus patrones y los hijos de ellos, y fuera de los eufemismos que se utilizaran, tenían que oficiar de meretrices hacia el hijo del patrón, porque si no podían perder su empleo. La mujer tenía una vulnerabilidad absoluta, sobre todo porque en la segunda mitad del siglo XIX aparece el conservadurismo moderno como nosotros lo entendemos, y hay un aura de preservación de la sexualidad y sobre todo de la virginidad femenina que está achacada a la mentalidad burguesa. El hombre es un hombre proveedor, es un hombre que trabaja, esforzado, que por su trabajo va a ser exitoso, que asegura el sustento de su familia. ¿Y la mujer qué es? Bueno, la mujer es la figura encargada de lo doméstico. Y en tanto el matrimonio en las clases medias y en las clases altas está mediado por la necesidad de reproducir el apellido y establecer alianzas entre la gente respetable, la virginidad de las muchachas para asegurar la llegada de o esperar la llegada de un buen esposo, son centrales en una moralidad burguesa que hace del sexo y del disfrute sexual de las mujeres un tabú absoluto. Las clases populares, los sectores plebeyos, sí se casan por amor y se relacionan a partir de este prisma. Pero en este marco son muy vulnerables las mujeres que quedan embarazadas. La figura del hijo ilegítimo, que puede aparecer por montones de motivos, muchas veces está achacada a principios del siglo XX el hijo legítimo a la prostitución. Porque ¿por qué una mujer tendría relaciones antes del matrimonio? El hijo legítimo o el embarazo no deseado se convertía en una carga social de un peso enorme. Primero porque para la sociedad, dado que la sexualidad femenina era un tabú, suponía una marca, un estigma muy fuerte y muy marcado para aquella muchacha descarriada. Segundo, porque esa muchacha descarriada, al ser expulsada muchas veces de las redes de contención, queda sola ante el mundo con un hijo. Y en tanto es una madre soltera y quede bajo el peso de ese estigma y esa carátula, difícilmente consiga un esposo. Así que el hijo no deseado, era prácticamente una condena a la miseria para una mujer trabajadora en este periodo. A la miseria y también a la marginalidad. Por eso, durante muchos años, durante décadas, y estamos pensando hasta mediados del siglo XX, la cuestión de la ilegitimidad de los hijos ocupaba un lugar central. Pensemos que en Argentina, hasta el peronismo, los hijos ilegítimos no eran reconocidos. Y esa es, ya que estamos, la marca que pesa sobre la trayectoria familiar de María Eva Duarte. Ser hija de una unión ilegítima.
Así que, por toda esta serie de cuestiones, las mujeres fueron grandes protagonistas de los movimientos obreros de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. En Argentina tenemos esa famosa huelga de las escobas, que fue en realidad la huelga de inquilinos, ante el peso enorme que suponía para el costo de vida familiar mantener los pesados y costosos alquileres de los conventillos de Buenos Aires. Tema que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad eventualmente en la medida en que siga habiendo población, cada vez más población y mayores concentraciones en los centros urbanos de nuestro mundo. Esa participación de las mujeres en los circuitos obreros, en la lucha política, también se expresaba en un contenido radical. Las mujeres, en este contexto de debate sobre su rol dentro de la sociedad, ingresaron al movimiento socialista o ingresaron también al movimiento anarquista. Hay montones de figuras de anarquistas, mujeres protagonizando atentados, protagonizando huelgas, colocación de explosivos. Y esta idea de la mujer descarriada que incumple su rol dentro de la sociedad se convertía en una suerte de gran enemigo público para las autoridades. Eh, Yendo muy lejos en el tiempo, pero ya que estamos en marzo, por ejemplo, en el imaginario que se construye sobre la subversión en Argentina, cuando los militares piensan al subversivo, la existencia de combatientes mujeres dentro de los subversivos era considerado un elemento inaudito propio de una moralidad descarriada. Hay toda una construcción sobre el ideal femenino pasivo, hogareño, maternal, que hace que cuando eso se incumpla sea visto como una amenaza muy peligrosa. Pero mujeres hubo en el movimiento anarquista, hubo intelectuales mujeres, hubo dirigentes, digamos, obreras que pertenecían al género femenino y que tuvieron protagonismo muy destacado. Si reconocen la foto, van a ver que es alguien que tal vez leyeron en algún lugar, o sobre el que tal vez Café Kioto hizo algún video. Estamos hablando de Emma Goldman. Emma Goldman fue una militante intelectual anarquista lituana que emigró a Estados Unidos y que fue una de las referencias más importantes del movimiento anarquista mundial. Ahora, por fuera de ese sector más radicalizado de la militancia de las mujeres, tenemos que pensar que había una consigna pendiente, que era la igualación de los derechos civiles y políticos. Esto es lo que lleva al surgimiento a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX de lo que se conoció como el movimiento sufragista. ¿En qué consistía el movimiento sufragista? Básicamente era la militancia de las mujeres que pedían tener derechos políticos, poder votar, poder participar de los procesos electorales o incluso ser candidatas. Un detalle interesante es que había mujeres que militaban contra el sufragio. ¿Vieron cuando uno piensa en las relaciones entre opresores y oprimidos, entre cipayos y colonialismo y otros sectores, y lúmpenes? Bueno, hubo mujeres que militaban contra el sufragismo. En algunos casos correspondían en particular, obviamente, a grupos conservadores de las clases altas, planteando que ese no era un asunto propio de las mujeres. Lo cierto es que el sufragismo igual tiene un supuesto, que es la existencia de un sistema representativo y democrático parlamentario en el cual participe gran parte de la población. Esto solo se podía dar en ciertas sociedades. A ver, el sufragismo tuvo mucha fuerza en el Reino Unido, en Estados Unidos, tuvo presencia en países como Argentina, en Francia, y las mujeres que se movilizaban para pedir el derecho al voto y la igualación de los derechos civiles, tuvieron ahí un rol muy importante. Ahora, esas movilizaciones, al igual que ocurre con toda protesta social que represente una amenaza para el status quo, incluso el día de hoy, suponían enfrentar la represión, muchas veces. La represión, los choques con las fuerzas de seguridad eran elemento presente en las manifestaciones sufragistas. No se ha inventado nada en ese sentido al día de hoy. ¿Vieron cuando se piensa, no? Que se arma quilombo. Ahora, decíamos que el sufragismo tiene un supuesto, que es que tiene que existir un sistema representativo, democrático, parlamentario, al cual uno quiere participar. Pero no podemos dar por supuesto que exista eso. Porque una cosa es que la policía británica o estadounidense te muela a palos. Y otra cosa es que te disparen los cosacos del zar. Así que la mujer
en Rusia, en esta época, es una mujer que enfrenta condiciones de vida muy duras. Y muchas de estas mujeres ni siquiera pensaban en el sufragismo, porque había condiciones y penurias mucho más acuciantes que iban más allá incluso de la cuestión de la falta de derechos políticos. Pero la modernización llegó y el ferrocarril transiberiano, que buscaba unificar a toda Rusia bajo un trayecto común, iba a ser el motor del desarrollo y el avance del capitalismo, a medida que surgían nuevas fábricas inauguradas por el gobierno de Nicolás II. Lo cierto es que ese impacto diferenciado de la modernización capitalista en Rusia supuso que existan núcleos urbanos en donde la realidad se estaba modificando a medida que avanzaba ese proceso de industrialización. El mundo rural era una realidad para la mayoría de la población rusa, pero en las ciudades aparecen otras prácticas y otras vivencias que son propias del tiempo de la fábrica, el humo, el ruido, la iluminación artificial. Así emerge un proletariado obrero ruso que sigue siendo una porción minoritaria de la población, pero que además va a estar marcado obviamente por la existencia de mujeres proletarias que deben enfrentar los avatares de la vida urbana y moderna. La lógica del mercado, mientras permanecen los valores y las estructuras patriarcales de una sociedad conservadora, mientras no se disfruta de derechos políticos. La mujer es una parte importante de la mano obrera rusa, pero esto estaba sometido a una serie de... no me sabe para qué quiero utilizar. No es mutaciones, vamos a decir variaciones. Debido a que va a haber momentos particulares en los cuales las mujeres deban ocupar lugares de trabajo que correspondían a los hombres. Eso lo vamos a ir viendo. Ya son las 11:18. Wow. Bien. Lo cierto es que la modernización trae una vida urbanizada, nuevos espacios de socialización, los cafés, las tabernas. Estos estaban prestados, sobre todo las tabernas, para los hombres, pero los cafés podían ser lugares habitados por las mujeres, lo mismo que la calle. La calle se convierte en un espacio en el cual, sobre todo los miembros de las clases altas, pueden pasearse en carruajes y la gente de a pie, en un sentido literal, se mezcla y empieza a poder problematizar y discutir cuáles son las experiencias de la vida materna. Y acá no voy a imitar a una mujer rusa, pero hay claramente una expresión de, ¿viste qué dura está la mano? Porque está ahí, está ahí, ustedes lo están viendo, yo lo estoy viendo, está claro. Lo cierto es que una vida de privaciones en una sociedad particularmente desigual, de sometimiento laboral, de tener que cumplir esta doble explotación que hacía a los cuidados domésticos y al trabajo en las fábricas, conformó una subjetividad femenina particular en Rusia. Ahora, en la medida en que fue avanzando el proceso de modernización y se debatió cuál iba a ser el camino a emprender por la sociedad rusa, aparecen cuestiones que tienen que ver con el debate de la modernización y la posibilidad de, por ejemplo, modernizar Rusia y conformar una sociedad de tipo burgués o democrática. En la medida en que surge el debate de la inteligencia rusa sobre cuál es el destino, cuál es el futuro del país, aparecen los primeros movimientos revolucionarios, reformistas, que planteaban transformar esa realidad. Bueno, desde los orígenes del Partido Socialdemócrata Ruso aparecen cuadros que son femeninos. Es decir, figuras, dirigentes, intelectuales, mujeres, dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Esas figuras van a tener mucha importancia en el periodo posterior. No eran solo hombres los bolcheviques. Hoy en día se habla mucho de las bolcheviques mujeres, que fueron parte en la conformación del partido, del trabajo en la clandestinidad, del trabajo en las fábricas, en la conformación de comisiones agrarias. Luego prestaron cuadros operativos a el gobierno bolchevique en la revolución e incluso fueron parte del debate intelectual. Ahora, no solo había bolcheviques, y ojo con esto, porque tenemos mujeres también entre los cuadros del Partido Social Revolucionario, ya sean los de izquierda y los de derechas, teníamos mujeres anarquistas, los cadetes no, los cadetes eran derechistas, no tenían muchas mujeres que digamos, pero los partidos revolucionarios de Rusia sí disponían de mujeres entre sus filas. Y podríamos mencionar algunos casos que pueden surgir ahora. Por ejemplo, esto está mal decirlo así, pero me van a entender. La mujer de Lenin
la mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya, era una de las grandes dirigentes del partido bolchevique. No solo era la mujer de Lenin, de hecho, compartieron militancia, participaron de debates sobre lo que iba a ser el partido bolchevique. De hecho, ella había ingresado a las filas de los movimientos para la emancipación obrera antes antes de establecer su relación con Lenin, y va a enamorarse en el ámbito de lo que era la militancia clandestina, el exilio en Siberia. O sea, cuando hablamos del caso de Nadezhda Krupskaya, tenemos una militancia propia, autónoma, independiente de su relación con Lenin. Además, va a ser la esposa de Lenin y quien lo acompañe el resto de su vida. Pero así como tenemos a la esposa de Lenin, y esto también va a estar mal, pero es necesario hacerlo porque es una forma de fijarnos una idea en la cabeza, tenemos a la figura de Ineza Armand. Ineza Armand era originalmente una militante nacida en Francia, que va a vivir la mayor parte de su vida en Rusia, y que conoce a Lenin en el exilio. Tuvieron una ligera aventura, y esto lo quiero destacar por lo siguiente. Durante el orden soviético se invisibilizó la relación de Lenin con una mujer francesa, una relación extramatrimonial, porque había que presentar a Lenin como un tipo absolutamente impoluto, un esposo fiel, que sería incapaz de engañar a su esposa. Fíjense hasta qué punto esto tenía que aparecer para construir un imaginario, un ideario bolchevique que en el periodo posterior, sobre todo en la era stalinista, tenía que ser masculino, autoritario, asceta, y la idea de un Lenin infiel, un Lenin que había engañado a su esposa, que lo acompañó toda la vida, no se podía compatibilizar con la infidelidad. Pero bueno, Ineza Armand va a ser una dirigente bolchevique muy importante, que de hecho va a participar de va a participar del Soviet de Petrogrado, va a estar presente en todo el proceso revolucionario ruso, así que va a ser, estuvo como asesora ejecutiva del Soviet de Moscú, o sea, tuvo un rol importante en todo el proceso revolucionario, y bueno, nada, tuvo una aventura con Lenin, y esto fue invisibilizado para no manchar la imagen de un líder bolchevique impoluto. Y acá hay un tema, que es que la primera esposa de Trotsky, que fue Alexandra Sokolovskaya, es la que básicamente lo ingresa a Trotsky a la fila de los revolucionarios marxistas. Después, Trotsky la abandona cuando conoce en el exilio a... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la esposa de Trotsky? Natalia. Natalia, no. ¿Cómo se llamaba la otra esposa de Trotsky? Bueno, Alexandra Sokolovskaya fue la que ingresa a Trotsky en las filas de los revolucionarios socialdemócratas rusos, y va a permitir, por ejemplo, construir esos lazos de relaciones. De hecho, también Sokolovskaya va a ser amiga de Krupskaya, de la esposa de Lenin. Fueron parte de los mismos círculos revolucionarios. Y por último, quiero destacar, obviamente, a la querida Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai se integra en el Partido Socialdemócrata Ruso, si no me equivoco, en 1899, y fue parte de la actividad clandestina en el exilio, fue parte de la actividad del partido en el proceso de la Revolución de Febrero, fue parte del gobierno bolchevique, fue un intelectual del recarajo que escribió sobre todo, escribió sobre el debate de la industrialización, escribió, sobre la cuestión de la clase obrera, escribió literatura. Hay un libro que yo lo tenía, pero lo regalé, pero tengo otra copia en otro lado, otro día lo mostraré, que se llama La Bolchevique Enamorada. Alexandra Kollontai escribió sobre el amor libre hace 100 años. O sea, escribió sobre el amor libre, la idea de conformar nuevos tipos de relaciones
eh, así, así. Em, Alexandra Kollontai es posiblemente la bolchevique de mayor peso en todo este proceso. Bueno, junto a, obviamente, también Nadezhda Krupskaya. O sea, Nadezhda Krupskaya eh, y Alexandra Kollontai son centrales en lo que va a ser la gestión bolchevique posterior. Así que podemos decir que hubo mujeres participando, hubo más, obviamente, quería destacar esta serie de figuras, en todo el proceso de la conformación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Muchas de estas fueron las que establecieron las redes y las relaciones que permitieron ingresar a las filas a muchos de los dirigentes revolucionarios y, por ejemplo, van a aportar cuadros, debate y dirigentes al proceso de la Revolución Rusa. Ahora, como sabemos, la Revolución Rusa es, por un lado, el producto de desigualdades estructurales, pero también de acontecimientos coyunturales que agravaron ese tipo de desigualdades y ese tipo de contradicciones. Tenemos un primer caso con lo que fue la experiencia de la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, que no solo fue un desastre militar para la Rusia zarista, humillada por el poderío naval y militar del Japón imperial, impuso una serie de duras condiciones y privaciones a lo que era la sociedad en general. Un tema que va a aparecer sobre todo en el otro conflicto que vamos a mencionar ahora es que la falta de hombres y de brazos masculinos imponía intensificar la explotación obrera de las mujeres. O que, bueno, las mujeres asumieran reemplazar a los hombres en el trabajo. Ahora, eso, por ejemplo, imponía en el mundo rural una situación muy dura, porque muchos de los soldados que eran campesinos pobres rusos eran los principales brazos para el sostenimiento de la economía campesina familiar. Que esos brazos se fueran muchas veces implicaba que se podía arar una cantidad menor de tierra. Y cuando se podía arar una cantidad menor de tierra, uno estaba condenado a la desnutrición o que a una mala coyuntura, una mala cosecha, impusiera la muerte. Las manifestaciones que terminaron en el Domingo Sangriento y que fueron una serie de manifestaciones que veían al zar como un padre proveedor, un padre protector, estuvieron protagonizadas también por mujeres, porque las mujeres, en tanto grupo excluido, doblemente sometido, encargado de los cuidados domésticos, era un sector que aparecía muy presente, no solo ante las coyunturas de emergencia, sino también porque muchos de los brazos que podrían haber participado de las manifestaciones estaban combatiendo en el exterior. Las mujeres eran parte del músculo de los mitines, las marchas y las protestas bolcheviques y revolucionarias. Esa revolución de 1905 va a culminar con las reformas que impone el gobierno de Nicolás II para tratar de solucionar desde arriba la crisis de autoridad que se estaba conjurando a su alrededor. Ahí aparece la figura de Stolypin. Stolypin impone reformas económicas, trata de distribuir tierras, pero también impone una rígida mano dura y un control social que se cobra a montones de víctimas a través de la represión. Igual el mismo Stolypin va a terminar siendo asesinado por un militante revolucionario. El punto es que las aventuras militares no terminan en la revolución de 1905 y el ímpetu reformista se muere con el asesinato de Stolypin. Así que en el periodo posterior vamos a tener un nuevo proceso de agravamiento de las condiciones de vida de Rusia por una aventura militar. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería, a todas luces, para todas las fuerzas involucradas. En particular, si decimos el frente occidental, fue una carnicería y una sangría de gente en ofensivas que eran para ganar un par de decenas de kilómetros y se cobraban cientos de miles de bajas. Verdún, El Somme, Ypres, nada, desastre. Recomendación, gente, es muy buena, a mí me gustó mucho Si no vean el frente. Vean Si no vean el frente, si no la vieron. Hay una reproducción de la crudeza y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial que para mí es para sacarse el sombrero. Muy buena. Y no es yankee, es una película alemana. Apoyen el cine que no es estadounidense. Muy buena si no dan al frente. La cuestión particular es que el ejército ruso estaba compuesto en gran parte por conscriptos campesinos que eran obligados mediante el servicio, que eran llevados atrás del servicio militar obligatorio y que eran los brazos que de repente iban a faltar en las comunidades para trabajar la tierra. Esa merma de brazos y esa mutilación de comunidades enteras por la escasez de hombres
impedía, por ejemplo, la reproducción de la vida en sociedad. Y a medida que se acumulan las bajas y los prisioneros, hay una sangría importante para la sociedad rusa que impide que la vida comunitaria se pueda sostener. Los desastres militares que se experimentan en el frente terminan llevando a que el propio zar se movilice con el tren transiberiano al frente de batalla con el objetivo... Transiberiano no, bueno. Se moviliza al frente de batalla con el objetivo de dirigir las operaciones armadas. La dirección igual va a ser catastrófica. Digamos, el ejército ruso tiene que combatir contra un ejército alemán que lo supera enormemente en capacidad. Ahora, la falta de brazos, las requisas que se llevan para sostener la alimentación de los soldados en el frente. La cantidad de heridos, mutilados y muertos que dejan los campos de batalla de la guerra. El peso que recae sobre el trabajo femenino. Y la escasez que se deriva de esta falta de capacidad productiva van a suponer una carga enorme para la población rusa. Y sobre todo para las mujeres que tienen que hacerse cargo de los hijos que dejan esos hombres que partieron al campo de batalla. Se vuelven parte del paisaje cotidiano las filas para conseguir pan producto del racionamiento, quienes debían garantizar esa provisión de pan. La cuestión es que esa escasez lleva a que las mujeres que tienen que formar las filas para conseguir pan debido al racionamiento, socialicen y discutan sobre la situación que estaba atravesando la Rusia zarista. Pensemos que son analfabetas en su enorme mayoría, no pueden leer los periódicos, no pueden muchas veces leer literatura revolucionaria. Pero en la medida en que se acumula esta experiencia común de desgaste, sometimiento, largas horas, economía de guerra, racionamiento, se forman grandes aglomeraciones de personas descontentas que comparten experiencias comunes. Ese doble sometimiento de cargar con los cuidados y las tareas domésticas y a su vez tener que trabajar porque ahora deben reemplazar a la mano de obra masculina por dos cuestiones. Uno, porque la sociedad exige que eso sea así, y en otro nivel porque no está el hombre proveedor en la casa. Ni hablar de la falta de derechos políticos. Pero además, pensemos que es esa pertenencia común a un estrato históricamente oprimido que ahora que está aglomerado en las ciudades, durante las campañas de racionamiento en esta época hay mucho paso de población del campo a la ciudad. Hay venta de tierras, de las pocas tierras que se tienen para poder, o subarrendamiento, debido a que no tenían los brazos para trabajarlas, para tratar de conseguir pan en las ciudades, en las filas de racionamiento. Esa serie de experiencias comunes ponen en contacto a montones de obreras, pobres, amas de casa, con la experiencia de las militantes, las dirigentes sindicales, revolucionarias, que se estaban formando y criticando la estructura de la Rusia zarista en todos estos años. Ahora aparece podríamos decir, un fermento para todo lo que era la ideología de la revolución, del cuestionamiento a la sociedad patriarcal, de los derechos de la mujer trabajadora. Es cuestión de prender un poco la mecha y que eso estalle. Pensemos que tenemos una sociedad que ha atravesado la revolución de 1905, que ha protagonizado huelgas, que ha protagonizado movilizaciones, mitines. Para 1917 la situación económica, política y militar estaba en crisis. No paraban de llegar heridos, muertos y mutilados del frente tras duras derrotas militares. El racionamiento se estaba extendiendo a todos los centros urbanos. Había descontento, huérfanos, mujeres que tenían que hacerse cargo individualmente de familias enteras. Cuando llega el Día de la Mujer, del 8 de marzo de nuestro calendario, el 23 de febrero del calendario juliano, hay un fermento para movilizar a las mujeres por los derechos que deben obtener. Pensemos que los contratos que tenían que firmar muchas mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, les planteaban que cuando terminara la guerra iban a tener que renunciar a sus empleos porque iban a tener que dejárselos a los hombres que vuelven del campo de batalla y deben reinsertarse a la vida social.
Toda esa serie de acumulación de experiencias comunes de opresión, de miseria, de privaciones, permiten que se forme una gran masa de población dispuesta a movilizarse bajo la consigna de que es el Día de la Mujer Trabajadora. Es así que el 8 de marzo de nuestro calendario, 23 de febrero del calendario juliano, un grupo de tejedoras inician una huelga y una movilización para homenajear el Día de la Mujer Trabajadora. Y a esa columna se le suman progresivamente columnas de mujeres trabajadoras que están protestando contra el régimen laboral de una economía de guerra, contra el racionamiento, contra los montones de hijos, esposos, padres que están combatiendo, muriendo en el frente, ante la necesidad de sostener familias enteras por su propia cuenta, y empiezan a marchar por las calles de Petrogrado. Ahora, esa movilización masiva se da en un marco de profunda crisis de legitimidad de las autoridades zaristas. Y a medida que se acumulan las mujeres en las calles, empiezan a obtener la simpatía de otros sectores. Esta serie de movilizaciones están iniciando la chispa de algo más grande. A medida que los rostros de esas mujeres trabajadoras, curtidas, golpeadas por la existencia en un país que tiene duras condiciones de vida, se acumulan, se forman grandes masas de personas protestando ante un problema común, o lo que ven como un problema común. El mal gobierno, la autocracia zarista, un padre protector que ha incumplido su palabra. El punto es que, ante esta situación de movilización, se intenta reprimir la concentración de gente movilizando a los reservistas, es decir, a los combatientes de segunda para el ejército del zar. Los que eran demasiado jóvenes, reclutas, o los que eran demasiado adultos. Pero esos reservistas tienen delante de ellos a masas de mujeres y ahora también hombres, trabajadores, pobres, marcados por las mismas situaciones de exclusión, sometimiento y privaciones que ellos, son enviados a defender un orden que a esta altura de las circunstancias se considera deslegitimado por toda una serie de cuestiones que tienen que ver no solo con entre comillas, el mal gobierno, sino los escándalos que rodeaban a la familia real, las aventuras militares, el autoritarismo, la represión, el hambre, el racionamiento. Y deciden no reprimir estas manifestaciones, sino sumarse ellos mismos, después de realizar una serie de asambleas, a los manifestantes. Ya había expresiones de descontento en el frente de batalla y se estaban produciendo deserciones masivas y montones de soldados abandonaban una guerra que consideraban innecesaria o injusta para ir a cultivar sus tierras. Es una imagen muy común del soldado que es desertor y decide, bueno, volver a la tierra, hacerse con el control de tierras y vivir de cultivar. Cuando los reservistas se suman a los manifestantes, la suerte ya está echada. El zar no tiene la capacidad de disolver la manifestación que hay delante de él y la Revolución de Febrero termina en la abdicación de Nicolás II. Con el zar habiendo abdicado, con el ejército uniéndose al pueblo, ingresamos propiamente en una etapa revolucionaria, ¿no? Tenemos una serie de movilizaciones que llevan a la caída del gobierno zarista. Eso se había iniciado con la movilización de las mujeres, pero ahora se da una situación de crisis de autoridad. No hay zar, es una situación que no tiene antecedentes. No hay zar, y como no hay zar, no hay gobierno. Se constituye un gobierno provisional, pero la crisis sigue desarrollándose. Hay hambre, hay racionamiento, se produce una situación de caos, saqueos de tiendas y locales, se forman bandas criminales que controlan barrios, hay bandas de niños huérfanos organizados que se dedican al robo, al chantaje, al saqueo. Montones de mujeres tienen que, en el contexto de crisis que se estaba gestando, hay muchas mujeres jóvenes que tienen que dedicarse a la prostitución para sobrevivir. Tenemos una situación de desgobierno caótica. Uno a veces habla, cuando se rompe la autoridad real,
es verdad, se dice siempre, Rusia era el país más libre del mundo. Pero ese sentido de libertad también tiene una contracara. Había caos por todos lados. La falta de gobierno lleva a que se convulsione toda la sociedad rusa. Y tenemos esto, golpes contra golpes que se reproducen en la vida cotidiana. Cuando se inician las sublevaciones campesinas que intentan apropiarse la tierra, esto lleva a que las familias campesinas puedan disfrutar momentáneamente del control de sus propias parcelas, de asegurar su propia alimentación, pero, por ejemplo, empiezan a trabajar, como vamos a ver, para asegurar su alimentación y no para proveer al mercado de las ciudades. Eso hace que el racionamiento y el descontento se agraven. La construcción de un nuevo orden propiamente va a llegar con la revolución bolchevique. Esto es lo que es importante para pensar la revolución rusa. La autoridad había desaparecido. El tejido social se estaba descomponiendo. No había una autoridad legítima, no hay un gobierno consolidado, no existe prácticamente el monopolio del uso de la fuerza que se pueda aplicar. En ese marco, la revolución bolchevique, la revolución de octubre, que va a llevar a lo que es el proceso de la construcción del orden soviético, es una revolución que se presenta como la construcción de un nuevo orden. El propio Hobsbawm, cuando se pregunta por qué ganaron los bolcheviques, él plantea, eran los únicos que tenían un proyecto para la totalidad de Rusia, que no sea una mezcla de nostalgia y agarrarse a un orden que ya no existe. En ese sentido, el orden bolchevique tiene que construirse primero mediante un golpe, que es el asalto al Palacio de Invierno, que permite conformar un nuevo gobierno revolucionario. Ahora, una vez que los bolcheviques llegan al poder, tienen que proceder al rediseño de toda la sociedad rusa, a transformar ese caos en un nuevo orden, en un mundo superador que ellos consideran va a ser el socialismo. Ahora, ese socialismo soviético, que se debe construir de ahora en adelante, se hace en el marco de toda una serie de debates sobre cuáles van a ser las leyes, cuáles van a ser las banderas, las formas de organización del nuevo poder bolchevique, que va a ser el nuevo orden soviético. Lautaro pregunta, ¿qué autores recomendás para la Revolución Rusa? A mí me gusta, bueno, para la violencia Arno Mayer, para el marco general está bueno lo que explica Joseph Fontana en el siglo de la Revolución. También para una historia general tenemos el trabajo de Jorge Saborido. Está Sheila Fitzpatrick. Sheila Fitzpatrick en el último tiempo hizo, ¿cómo se llama este libro? El estalinismo en la gente común. Así que, nada, hay material para leer, que recomiendo. La cuestión es que con la conformación de este nuevo orden que se debe construir, se debate cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser las formas de organización. Pensemos que implantar el socialismo era una experiencia absolutamente nueva y que como tal arrojaba a toda una sociedad convulsionada por guerra exterior, guerra civil, hambre, destrucción, crisis de autoridad, a una situación de experimentación. Por eso se debatió todo. Se debatió desde el orden familiar hasta las leyes educativas, la forma de producción, la repartición de la tierra. El debate sobre la construcción del nuevo orden bolchevique va a estar atravesado, por ejemplo, por la participación de mujeres como Alexandra Kollontai en los debates sobre cuáles van a ser las características del nuevo orden, o la participación de Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin. Ahora, para construir ese nuevo orden, primero hay que ganar la guerra civil. Y algunos de nosotros sabemos lo que implica combatir en la guerra civil. Cada vez que veo esa foto, no me puedo evitar. Yo estaba buscando fotos a color y la volví a encontrar y es terrible, es increíble. Yo lo veo y no lo puedo creer. Igual hay otra versión en la que me parezco más, pero es terrible, es terrible. El camarada Pavlov Bordadovich combatiendo al lado de Trotsky. Igual, todos en general hacen el chiste del camarada Pavlov Bordadovich, pero también está
Santinovich Maratevsky. Santinovich Maratevsky está ahí, no me jodan. Está. Se parece mucho. Es increíble. Pero Pavlo Bordadovich es Pavlo Bordadovich. La guerra civil fue una guerra caótica, realmente caótica, en la que se destruyeron entre montones de fuerzas que no combatían por un orden establecido propiamente. Teníamos a los ejércitos bolcheviques, al ejército rojo, pero también tenemos a los ejércitos campesinos, a las fuerzas de los social revolucionarios en el frente interno, bandas anarquistas, el ejército negro de Néstor Magno, fuerzas nacionalistas secesionistas, teníamos a los oficiales zaristas, a los ejércitos de intervención de las potencias extranjeras. Fue una guerra sumamente caótica, pero sumamente caótica la guerra civil. Y toda guerra civil de estas características, con cambios y fluctuaciones constantes en el frente, impone a la población civil un régimen de brutalidad terrible. El comunismo de guerra, por ejemplo, implantó las requisas. El ejército rojo pasaba y tomaba lo que necesitaba, ¿no? Tomaba lo que se necesitaba y dejaba a la población campesina sin alimentos. También hay que decirlo, ¿no? Los ejércitos, a su paso, llevan adelante todo tipo de prácticas de brutalidad y represalia contra la población civil. Los ejércitos blancos, sobre todo de los oficiales zaristas, se podían presentar como el ejército de la nación, de las tradiciones, de los valores. Pero en el campo de batalla y contra la población civil llevaban adelante violaciones, asesinatos, masacres, torturas, abusos, requisas, saqueos. La brutalidad que se desplegó llevó también a ese proceso de militarización de los campesinos. Muchas bandas de campesinos armados surgen como grupos de autodefensas ante el avance de las fuerzas rojas y el avance de las fuerzas blancas. De nuevo, la experiencia de las mujeres en este contexto es la experiencia de la violación, del saqueo, de la ocupación y la brutalidad que podían imponer todas estas fuerzas. Así que tenemos una sociedad convulsionada por la brutalización que supone la guerra civil, por la crisis de la autoridad. Al mismo tiempo, los grupos campesinos logran apropiarse de la tierra y la experiencia de la vida comunal en este primer momento es una experiencia, en las zonas no afectadas por la guerra, es una experiencia de independencia económica, hasta que llegan, por ejemplo, las tropas rojas y, como parte del comunismo de guerra, vienen a requisar el grano. Y muchas veces quienes tienen que entregar ese grano y quienes han estado trabajando en las tierras son estas mujeres que tienen que reemplazar y cubrir a los hombres que han estado trabajando en todo ese momento, en todo ese proceso. Por eso, la guerra convulsiona enormemente la vida cotidiana. En este marco, también el proceso revolucionario, además de la experiencia de privaciones, brutalización, convulsiones que supuso la revolución, la guerra civil, también fue un proceso para ensayar la construcción de un nuevo mundo. Y acá es donde tenemos que considerar de nuevo a la figura de Nadezhda Krupskaya. Krupskaya, la mujer de Lenin, que lo va a acompañar el resto de su vida, va a ser quien participe en el diseño del nuevo sistema educativo soviético. ¿Se acuerdan que dijimos que es una población que los hombres tienen entre 80 y 90% de alfabetismo y las mujeres más del 95%? Bueno, se va a llevar adelante la alfabetización del conjunto de la sociedad. Hay que alfabetizar a toda la población de Rusia. Así se imponen talleres de lectura en los espacios de trabajo, se construyen escuelas, se impone la educación media a toda la población, incluidas las mujeres. Se busca crear orfanatos, ahora vamos a ver esto con otra figura, para los niños y que en estos orfanatos y en estos institutos los niños sean educados también y puedan estar alfabetizados para insertarse en la vida en sociedad. O sea, tenemos de repente a la esposa y a futuro a la viuda de Lenin encargándose del diseño institucional del sistema educativo soviético. Pero también, además de esa campaña por la alfabetización, que va a abarcar a hombres y mujeres, tenemos otra serie de debates que las protagoniza Alexandra Kollontai. Kollontai propuso la ley de divorcio. La Unión Soviética
fue el primer estado moderno en tener ley de divorcio. Sí. Este fue un gran debate con Lenin en este momento. De hecho, Lenin en un momento veía el divorcio como una forma de disolución pequeño burguesa. Pero pensemos en la brutalidad y en la violencia patriarcal que caracterizaba este tipo de sociedades. El divorcio, la posibilidad de separar a las familias, resultaba central. Pero el punto central es que Kollontai también debatió el amor libre, la posibilidad de conformar nuevas unidades familiares o nuevos tipos de relaciones que no estén marcadas por la sociedad patriarcal y burguesa y capitalista. ¿Se acuerdan? Algunas leyeron Engels, El origen de el estado de la familia, la propiedad privada. No me acuerdo si lo dije en el orden correcto. La familia era vista como parte de una unidad productiva propia del sistema de una sociedad estratificada. Kollontai proponía un nuevo tipo de familia, un nuevo tipo de relaciones marcada por el amor libre. De hecho, ella misma estuvo en La bolchevique enamorada, estuvo enamorada de un militante anarquista. E incluso, ahí está, como dice Iván, el poliamor. En serio, no es chiste. El poliamor hace 100 años. Se ensayó la posibilidad, por ejemplo, de construir nuevas unidades que no fueran la unidad de la familia tradicional, sino que fueran viviendas colectivas en donde todos estos grupos compartieran las tareas domésticas, compartieran la crianza de los hijos. Eso era parte de un debate general sobre, bueno, cuestionemos cuál es el rol de la mujer. ¿Por qué la mujer debe ser la que trabaja en el ámbito familiar? En ese contexto, todos estos debates que se hace Kollontai van a ser volcados para la experiencia de lo que fue su rol como comisaria en el Comisariado de Bienestar Social de la Unión Soviética. Desde ese rol, una de las tareas pendientes para Kollontai era el trabajo sobre los huérfanos que había dejado la guerra, la situación de miseria, todos esos niños que no se estaban insertando dentro de la sociedad. Pensemos en la conformación de ese sistema educativo, de un sistema de previsión. Se crea la primera... Esto parece una... No parece una boludez. Se crea el primer servicio de... El primer servicio sanitario gratuito a escala nacional. El primer servicio de acceso a cuidados maternales para las mujeres que están embarazadas o han parido. Y se crea un sistema para la contención y los cuidados de los recién nacidos, para que esas mujeres trabajadoras. Se conforma todo un aparato de bienestar social y de previsión social que era central para pensar una nueva sociedad más justa, pero además para aligerar la carga de trabajo que debían tener esas mujeres dedicadas a todo lo que eran las tareas domésticas que se esperaba que ellas cumplieran. Dentro de este rol de revolucionaria, doble en el sentido socialista y por el otro, revolucionaria por los derechos de la mujer, lo que se buscaba era apartar todas esas exclusiones y opresiones que experimentaban de las mujeres. Y entre otras legislaciones aparece por primera vez en la historia de la humanidad el derecho al aborto. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de los hijos no deseados y todas las situaciones que se derivaban de un matrimonio no deseado, de un embarazo no deseado en una mujer de la clase trabajadora? Bueno, la Unión Soviética, antes de ser la Unión Soviética de hecho, es el primer estado, la Rusia soviética, es el primer estado en legalizar el aborto. Se legaliza el aborto como una herramienta para evitar las situaciones de precariedad que debían enfrentar las mujeres rusas que quedaban embarazadas, sobre todo en condiciones de exclusión. De hecho, Alexandra Kollontai organiza el primer Congreso Pan-Ruso de Mujeres. Así como estuvo el primer Congreso Pan-Ruso de los soviets, se llevó adelante el primer Congreso Pan-Ruso de mujeres, con el objetivo de debatir cuál sería el rol de la mujer en la nueva sociedad socialista a construir. Y acá ya Alejo se está adelantando algo que vamos a ver ahora. Esto se llevó a la práctica y se llevaron toda una serie de medidas que iban a modificar la vida y la situación jurídica, social, política de las mujeres. Las mujeres que habían formado parte de ese proceso revolucionario, que habían aportado cuadros al Partido Socialdemócrata, al Partido Socialdemocrático ruso y al mundo bolchevique, iban a ver en la nueva sociedad toda una serie de legislaciones que igualaban derechos a hombres y mujeres. La abolición de la patria potestad,
la existencia del sufragio femenino, las mujeres van a poder votar de ahora en adelante, la igualación de derechos laborales entre hombres y mujeres, la existencia de servicios de maternidades, la existencia del aborto legal, el acceso a la educación, las campañas de alfabetización para las mujeres, tanto como para los hombres, la existencia de servicios de cuidados para los niños. Hubo una serie de legislaciones que fueron avanzadísimas. La ley de divorcio, insisto con esto, la ley de divorcio. La mujer fue protagonista de la revolución, se hizo culto del rol que tenía la mujer como revolucionaria para transformar esa realidad, y esas mujeres participaron del debate sobre la construcción de un nuevo mundo. Alejo hizo una pregunta que es sumamente pertinente. Durante el gobierno de Stalin, figuras como Kollontai formaron parte de lo que llamó la oposición de izquierdas o la oposición obrera, por ejemplo en el debate de la industrialización. Stalin, en tiempos convulsos, quiso construir todo un nuevo orden que suponía, por ejemplo, privar de independencia al movimiento de mujeres dentro del orden soviético que se estaba conformando. También Stalin planteó una unidad de nuevo con la Iglesia Ortodoxa. Pensemos que se había prohibido prácticamente, o sea, se había roto relaciones totalmente y se había procedido a la destrucción del clero en la etapa revolucionaria. Ahora, esa alianza con la Iglesia Ortodoxa, esa necesidad de un nuevo orden, de eliminar los espacios de independencia y establecer unidades productivas, eficientes, lleva a que haya toda una suerte de restauración conservadora en el plano de la sexualidad, de la vida social, de las relaciones entre hombres y mujeres, que permite, por ejemplo, que se suprima el derecho al aborto, o que se impidan los divorcios, o que las mujeres se destinen a ciertos cuidados domésticos, o que no se permita la integración de esas mujeres en un movimiento independiente dentro de lo que era lo que había sido el Congreso, originalmente el PAN ruso de mujeres. Gran parte de lo que es ese giro conservador del estalinismo en cuanto a la situación de la mujer se puede apreciar, por ejemplo, en la imagen y la representación que el propio estalinismo conformó de las mujeres soviéticas en comparación con lo que fue la imagen que la revolución hizo de las mujeres rusas. Comparemos esta imagen de la mujer rusa revolucionaria con el arte de vanguardia que dice: tome un fusil para hacer la revolución. La mujer que representa el orden estalinista es una señora, es una madre de figura más ancha, dedicada a las tareas domésticas, o que, por ejemplo, tiene que aportar todas esas cuestiones, todo ese trabajo al sostenimiento de los planes quinquenales, de la economía soviética. Fíjense, desaparece la figura estilizada, romantizada, y aparece la mujer, digamos, matriarca, la matriarca, la que esperaríamos que fuera la abuela, la señora de familia. ¿Y qué tiene que hacer esa mujer? Dar todos los hijos posibles a la revolución. La construcción del socialismo necesita hijos. No puede haber abortos porque necesitamos hijos que puedan trabajar en la construcción de ese nuevo mundo. Incluso en los llamados a ir a la guerra, a defender a la madre patria no es una mujer así bella estilizada, es una señora, es una mujer de rasgos más toscos. Es innegable que la Unión Soviética construyó una sociedad muchísimo más equitativa entre hombres y mujeres que las sociedades anteriores y muchas de las sociedades contemporáneas. La equiparación en derechos civiles y políticos, el acceso a la educación, el acceso a carreras universitarias, la existencia de servicios maternales, la existencia de derechos a las vacaciones, la posibilidad de desempeñarse como profesionales, la posibilidad de ser astronautas, cosmonautas, la posibilidad de pelear codo a codo en el frente en el campo de batalla, o ser oficiales, o ser reconocidas. Un detalle, por ejemplo, que yo suelo citar de Lumila Pavlichenko. Lumila Pavlichenko, la mayor francotiradora de la historia, ¿saben que era profesora universitaria en historia? Porque era mujer, pero podía estudiar en 1940. De hecho, antes, en la década del 30. Esa serie de avances fueron en gran parte
el producto de la gran participación que las mujeres tuvieron en el proceso revolucionario, en la construcción del ideario bolchevique y en los debates intelectuales sobre cuál iba a ser el mundo del socialismo a construir por la revolución. Por eso, el día de hoy, es importante considerar que la participación de las mujeres en el diseño de los procesos revolucionarios resulta central porque son la mitad de la población y su voz es necesaria para el diseño de políticas y esquemas que puedan organizar un futuro más justo para todos. Alexandra Kollontai y su participación en la conformación del nuevo orden en el socialismo es un ejemplo enorme de lo que podía ser la voluntad de lucha revolucionaria, la combinación del elemento intelectual, las políticas públicas, la participación en el combate. Así que, nada. Eso es todo por hoy. Este es un pequeño abordaje de lo que se puede hablar de mujeres y revolución en el caso de la Revolución Rusa. Hay montones de cuadros que han quedado fuera a la hora de analizar esto. No hemos hablado, por ejemplo, de mujeres revolucionarias en el ámbito europeo en general. Y se puede hablar montones de historias de heroínas o revolucionarias del mundo soviético en los periodos posteriores. Muchas gracias por haber visto este video hasta acá. Este video sobre la temática de la Revolución de Febrero y la mujer en la Revolución Rusa es un video que fue reacondicionado a partir de una transmisión anterior con el objetivo de hacerla un poco más agradable y un poco más llevadera y cortando algunos tiempos muertos y demás. Espero que lo hayan disfrutado. El propósito, además del trabajo que estamos haciendo, es tratar de reeditar algunos videos que serán hechos desde cero sobre temáticas que ya se han trabajado y en algunos casos en donde tenemos un buen material también reacondicionar el existente para que la experiencia de verlo sea más agradable para todos. Si creen que lo que uno hace es valioso, si les gusta lo que hace su servidor para este espacio dedicado a la historia, no olviden que pueden hacer sus aportes, pueden hacerse miembros del canal y tener acceso adelantado a alguno del contenido que hacemos. Pueden hacer aportes a partir del alias El Profe Borda o a la cuenta de PayPal El Profe Borda en el exterior. Y también simple y llanamente pueden compartir, pueden hacerse miembros del canal, pueden mostrárselo a sus compañeros, a sus amigos, a su familia. Y de esta manera contribuimos a seguir haciendo crecer este espacio dedicado a la historia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima.